Café Jurídico, episodio 136. Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo. Hoy martes, día 7 de septiembre, mi nombre es Juanma Delgado y esto es Café Jurídico, un espacio de divulgación jurídica donde, en el tiempo que dura un café, abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas, aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia y la productividad profesional y, en definitiva, nos acercaremos de una forma amena y distendida al sector jurídico. ¡Comenzamos! El otro día, viendo frases chorras de esas que hay millones por internet, ahí aprovechando el tiempo en hacer cosas útiles y prácticas, vi varias de derecho que me hicieron mucha gracia. Entre ellas, una que decía: de la abogacía aprendí a discutir solo cuando me pagan. Y otra que me llamó poderosamente la atención porque va muy en mi línea. Intenta que tus clientes te busquen por bueno y no por barato. Ojo, y con esto no se trata de ir dando sablazos a nadie. Pero lo que no puede ser tampoco es que no valoremos el trabajo. Precisamente para el programa del jueves estamos preparando una entrevista muy interesante sobre los honorarios. Pero eso es para el jueves. Para hoy había pensado hablar de costas. Sí, ya sé que no es la primera vez que hablamos de costas en el programa, de hecho ya hemos dedicado varios programas al asunto. El 60 a las costas judiciales, el episodio número 77 a la tasación de costas y el 89 a las costas de los supuestos de justicia gratuita. Seguro que más de un oyente se pregunta en estos momentos qué más podemos hablar sobre las costas, Juanma. Pues una cuestión que nos habéis planteado de muchas formas distintas cada vez que sacamos este tema. Y que tampoco es que tenga mucha chicha como tal, pero más de uno se lleva luego una sorpresa. La cuestión en sí es: ¿qué pasa con las costas cuando no es preceptiva la intervención letrada? Detente un momento a pensarlo y no te apresures a contestar porque, como siempre sucede, hay casos y casos. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy en nuestro programa, de cada una de estas circunstancias concretas en las que puede proceder la imposición de las costas o no. Pero antes, cursosjurídicos.es, el entorno virtual de aprendizaje creado por y para profesionales del sector jurídico, aportando una visión de 360 grados sobre todos los aspectos relativos al ejercicio de este tipo de profesión, con un enfoque práctico y muy orientado a la adquisición de competencias. Decirte que ya estamos arrancando los primeros talleres prácticos de la temporada y que puedes encontrar más información en la página web del proyecto, cursosjurídicos.es. Además, en las próximas semanas te mantendremos informado de todos los nuevos talleres que estamos preparando. Y ahora sí, vamos a dar respuesta a la pregunta de qué pasa con las costas cuando no es preceptiva la intervención letrada. Y para ello, vamos a comenzar por el principio. Los artículos 23 y 31 de la Ley de Enjuiciamiento Civil están dedicados respectivamente a la intervención del procurador y el abogado. En síntesis, dichos preceptos establecen cuándo resulta preceptiva y potestativa la intervención de estos profesionales en el orden jurisdiccional civil. Esto mismo sucede en otros órdenes jurisdiccionales. Por ejemplo, en penal, y salvo casos contados, no se exige para el procedimiento por delitos leves que los intervinientes deban comparecer representados por el procurador o asistidos por letrado. Aunque yo siempre en estos casos desaconsejo asistir sin defensa técnica, especialmente en el orden jurisdiccional penal, donde las cosas pueden ponerse feas aunque estemos ante un delito leve, lo cierto es que en principio las costas, aunque se impusiesen, no abarcan con carácter general las minutas de dichos profesionales. Ahora bien, como suele suceder siempre en derecho, tenemos excepciones. En cualquier caso, seguro que más de uno está diciendo: escucha, Juanma, tú como abogado recomiendas ir siempre asistido por uno, y en penal como que lo puedo entender. Pero, en términos prácticos, Juanma, en un pequeño asunto civil, la cosa puede terminar costando más dinero de lo que se está ventilando, ¿no? Pues bien, la verdad es que esto puede acabar sucediendo, pero en realidad, para contestar a este planteamiento, lo primero que hay que hacer es esclarecer en qué procedimientos civiles se pueden acudir sin estos profesionales, que a grandes rasgos son los juicios verbales cuya determinación se haya efectuado por razón de la cuantía y esta no exceda de 2.000 euros, y la petición inicial de los procedimientos monitorios conforme a lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Pues bien, es cierto que para pequeñas cantidades quizás sea más caro, como suele decirse, el collar que el perro, pero, y en lo que nos ocupa, hay que tener claro que en caso de hacer uso a estos profesionales quizás sea posible el cobro de las costas o de parte de las mismas a la parte contraria. ¿Cómo es posible esto? Pues bien, el apartado quinto del artículo 32 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone, literalmente voy a leerlo, que cuando la intervención de abogado y procurador no sea preceptiva, de la eventual condena en costas de la parte contraria a la que se hubiese servido de dichos profesionales,
se excluirán los derechos y honorarios devengados por los mismos, salvo, y aquí viene lo importante, que el tribunal aprecie temeridad en la conducta del condenado en costa o que el domicilio de la parte representada y defendida esté en lugar distinto a aquel en que se ha tramitado el juicio, operando en este último caso las limitaciones a que se refiere el apartado 3 del artículo 394 de esta ley. O sea, como decía hace un momento, el criterio general en civil es que no se abonan los honorarios de estos profesionales, salvo cuando se aprecie temeridad en la conducta del condenado en costa o cuando el domicilio de la parte representada y defendida esté en lugar distinto a aquel en que se está tramitando el juicio. Así que, como vemos, existen supuestos en los que puede tocar pagar por recibir, en función del resultado del pleito y de la posición que cada uno ocupe, las costas, incluso cuando no resulte preceptiva la intervención del letrado y procurador por estar ante procedimientos en los que su participación sea potestativa. Ahora bien, ¿esto rige para los procedimientos monitorios, en los que, como hemos visto, tampoco es preceptiva la intervención del abogado? Pues aquí la cuestión es algo más compleja, porque lo cierto es que el pago de las costas en la petición de monitorio, cuando el deudor abona la deuda al ser requerido por el juzgado, esto es, cuando no se pone, sigue a día de hoy sin estar resuelto de manera definitiva por la jurisprudencia, encontrándonos resoluciones en ambos sentidos. El problema lo encontramos en el artículo 817 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que establece literalmente que si el deudor atendiera el requerimiento de pago dentro del procedimiento monitorio, ¿vale?, tan pronto como lo acredite, el letrado de la Administración de Justicia acordará el archivo de las actuaciones. Así, la cuestión en sí es: ¿se debe aplicar por analogía lo dispuesto ex artículo 395 de la ley para los casos en los que el demandado se allana a la demanda antes de contestarla, pero había sido requerido previamente? Como digo, la cuestión no es pacífica y vamos a ver las dos posiciones que hay, aunque ya te adelanto que la dominante, al menos al tiempo de elaboración de este programa, no sé si cambiará más adelante, es que no procede. Esta postura se sostiene en base a que el procedimiento monitorio es un proceso especial con regulación propia y específica, y en sí el artículo 817, que es el que regula los casos en que se hace pago al deudor, como hemos visto, no establece ni se pronuncia sobre las costas. Así, esta posición toma en consideración la naturaleza especial del procedimiento monitorio frente al declarativo, y precisamente por dicha especial naturaleza entiende que no cabe la aplicación analógica del 395, porque para el monitorio nada se ha dispuesto en materia de costas. Para los defensores de esta tesis, el procedimiento monitorio se trata, por tanto, de un procedimiento especial en el que el pago por parte del deudor constituye un supuesto particular de desaparición sobrevenida del objeto del proceso, sin que, en definitiva, proceda la imposición de costas. Al otro lado, encontramos la segunda tesis, como digo, minoritaria, pero que personalmente es la que yo más comparto. Se basa en la aplicación por analogía del artículo 395.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y en el anteriormente citado artículo 32.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil también, que permite las costas aun cuando no sea preceptiva la intervención del letrado y procurador. En fin, así están las posturas a esta altura y es cuestión del juzgado que nos den una posición u otra, con lo cual habría que probar y ver qué pasa. En cualquier caso, muy importante, y esto hay que tenerlo claro, esto no resulta aplicable para las deudas reclamadas por la comunidad a los propietarios morosos, pues el artículo 21.6 de la Ley de Propiedad Horizontal establece un régimen especial para estos casos. Vamos a ver qué dice dicho precepto. Cuando en la solicitud inicial del proceso monitorio se utilizaren los servicios profesionales de abogado y procurador para reclamar las cantidades debidas a la comunidad, el deudor deberá pagar, con sujeción en todo caso a los límites establecidos en el apartado tercero del artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los honorarios y derechos que deben en ambos por su intervención, tanto si aquel atendiera el requerimiento de pago como si no compareciere ante el tribunal. En los casos en que exista oposición, se seguirán las reglas generales en materia de costas, aunque si el acreedor obtuviera una sentencia totalmente favorable a su pretensión, se deberán incluir en ella los honorarios del abogado y los derechos del procurador derivados de su intervención, aunque no hubiera sido preceptiva. Así que ya sabes, en estos casos el tema de las costas no ofrece ningún tipo de duda y está meridianamente claro. En resumen de todo lo que hemos dicho, podemos afirmar que cuando no es preceptiva la intervención del letrado y procurador, con carácter general no habrá que abonar en las costas sus minutas,
salvo en aquellos supuestos específicamente previstos en el artículo 32.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, como son que el tribunal aprecie temeridad en la conducta del condenado en costa, o que el domicilio de la parte representada y defendida esté en un lugar distinto a aquel en que se ha tramitado el juicio, no siendo pacífica la situación en los procedimientos monitorios, salvo en el supuesto de las reclamaciones de comunidades de propietarios que presentan un régimen especial en virtud de lo establecido ex artículo 21.6 de la Ley de Propiedad Horizontal. Y creo que con esto podemos dar por contestada a la pregunta y por finalizado el programa. Al final el tema tenía más de lo que uno podía pensar de primera. ¿Qué te ha parecido? Me encantaría recibir tu opinión, la cual puedes hacerme llegar desde nuestra página web cafejurídico.es, donde también vas a poder acceder a todos los episodios que hemos emitido hasta la fecha, escucharlos por series temáticas y por supuesto enviarnos tus dudas legales o pedir que tratemos un asunto concreto. Recuerda que también puedes seguirnos y escucharnos en las principales plataformas del sector. Nos escuches desde donde nos escuches, suscríbete. Emitimos programa los martes y jueves a las 4:30 de la tarde. Como siempre, muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos el próximo jueves, donde, un día más, te acercaremos de una forma amena y distendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entre tanto, cuídate mucho y adiós.